Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de los 2.100 millones de pesos que le gastó Gabriel Gilinski a su nueva empleada Vicky Dávila. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 16 de abril. Luego de quemarse con 238.000 votos, Vicky Dávila volverá a Semana, la revista que dirigió hasta que renunció para intentarlo en la política. Una investigación de La Silla Vacía reveló que el dueño de la revista, el hijo del banquero más rico del país, le financió el 88% de esa campaña para recoger firmas. Dávila nunca le cerró la puerta a que su ex jefe la financiara. Siempre dijo que serían aportes pequeños. Y ahora vuelve a Semana como una de las caras más visibles y populares de la derecha, después de haber integrado la coalición que ahora quiere tener a la primera mujer presidenta de Colombia por parte del uribismo. Hablamos hoy entonces de campaña, de plata y de regresos con Gerson Ortiz, los ojos y oídos de La Silla Vacía en los gastos de las campañas. Gracias por volver por acá. Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? ¿De dónde sale el registro de que Gabriel Gilinski le dio 2.100 millones de pesos a la campaña de Vicky Dávila? Tatiana, todos los candidatos que se presentan por firmas tienen que decirle al Consejo Nacional Electoral cuánto se gastaron recogiendo esas firmas, si es que las recogen o no las recogen. Esos documentos son públicos y accedimos a ellos, y ahí encontramos que Vicky Dávila se gastó 2.348 millones de pesos en la recolección de ese 1.3 millones de firmas que le presentó a la registraduría en diciembre pasado. Y que de esa plata, 2.100 millones, o sea, ese 88%, fue donado por Publicaciones Semana, que es el conglomerado de revistas en la que está la revista Semana, y por otra empresa llamada GGKB Investment. Ambas son propiedad de Gabriel Gilinski, hijo del banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico del país según la revista Forbes. ¿Cómo se reparte el gasto de esa plata? La campaña usó esa plata, Tatiana, para contratar a una empresa que le recogiera las firmas, lo que se denominó el movimiento Valientes. Los valientes que recogieron las firmas fueron unos voluntarios de Vicky, pero también los empleados de esa empresa que se llama Umbral Asesorías, que es una empresa que se dedica a temas electorales, entre esos ofrecerles a las campañas que le recogen las firmas a cambio de que les paguen. Claro. Ahí la campaña de Vicky se gastó 1.300 millones de pesos. Si recogió 1.3 millones de firmas, cada firma le salió a 1.000 pesos, básicamente. Sí. El resto de la plata, de los 2.300 millones, Vicky la usó para hacer publicidad. Por ejemplo, le pagó 250 millones a Facebook. El señor Zuckerberg debe estar muy contento. Contrató publicidad en horario prime de Caracol Televisión, por ejemplo, y también contrató una buena parte para conseguir un equipo de comunicaciones audiovisual que le hiciera los contenidos de la campaña en esos viajes que hizo por todo el país. Gerson, en Un Huevo hablábamos de estas estrategias para recoger las firmas para las campañas que estaban utilizando este mecanismo, y pues contábamos que muy pocas veces tenían realmente voluntarios de la campaña, sino a través de empresas. Ahora que tienes los datos completos de todas las financiaciones, ¿eso cuánto es en el resto de los candidatos? Tatiana, no fue solamente Vicky Dávila la que contrató empresas para que le recogieran las firmas, pero sí fue la que más invirtió. Del mismo reporte de gastos del Consejo Nacional Electoral encontramos que Mauricio Cárdenas, que estuvo en la misma consulta de Vicky, gastó 339 millones con esa misma empresa que le recogió las firmas a Dávila. También gastó otra millonada en publicidad. Juan Daniel Oviedo, de la fórmula vicepresidencial hoy de Paloma Valencia, también se inscribió por firmas, le pagó 432 millones a otra empresa que se llama Tecnología y Servicios Digitales. David Luna, que también se presentó por firma y se hizo parte de esa coalición, le pagó a la empresa con la que trabajó Oviedo 130 millones también para la recolección. Santiago Botero, el empresario radical que busca romper el sistema, le pagó a otra empresa que se llama E14 Soluciones 350 millones de pesos. E incluso Abelardo de la Espriella pagó 40 millones de pesos a una empresa para que le validaran, le auditaran, le hicieran veeduría a las firmas que recogió, que fueron 5 millones, pero de las cuales la registraduría solamente le habilitó poco más de 2 millones. En general, Vicky sí fue la que más invirtió en esos servicios, entre 3 y 10 veces más de lo que hicieron sus compañeros de coalición. Sí. Para que tenga una idea, Tatiana, de cómo son disímiles los gastos entre una campaña y otra, Leonardo Huerta, que es la fórmula de Claudia López, Huerta y no Huertas, se gastó 250 millones de pesos en su recolección de firmas y la registraduría se las avaló. No le pagó a una empresa directamente, sino que contrató unos coordinadores regionales que le hicieron ese trabajo. ¿Qué tanto de esa plata que Gilinski invirtió en Vicky Dávila se puede recuperar? La plata para todo el proceso de la recolección de firmas no se recupera, Tatiana, porque las firmas no tienen reposición de votos. O sea, lo que le dio Gilinski a Dávila, que fueron 2.100 millones, fue una donación pues a su exdirectora de la revista, porque las firmas simplemente son el camino que muchos escogieron para no matricularse con los partidos y arrancar a hacer campaña antes de tiempo.
como con promesas de outsiders. Vicky fue una de las primeras que arrancó a hacer campaña en junio del año pasado, recuerde usted, con el Movimiento Valientes, para intentar de recoger estas 640.000 firmas mínimas que pedía la registraduría. Solo unos meses antes había renunciado a la revista Semana como directora. Ya otro momento de la campaña fue cuando ya tenía las firmas que se validó la registraduría y arrancó a hacer campaña para la consulta de la derecha. Ahí también los Gilinski le dieron plata, pero fue prestada. ¿Y cómo fue eso? Para la campaña de la consulta de la derecha, Dávila tuvo un préstamo del banco GNB Sudameris de los Gilinski. Ese banco le prestó otros 2.000 millones de pesos. En la consulta, Vicky sí se hizo constar por fin, sacó 230.000 votos. Fíjese usted, la quinta parte de las firmas que presentó. Ajá. O sea, firmas no es igual a votos. Y por reposición con esos votos, Vicky puede pedir 2.000 millones, que era lo que se podía gastar cada uno de los integrantes de la consulta. Y ese préstamo, como el de la mayoría de los candidatos que se lanzan a la consulta, pues está amarrado a la reposición de votos. Es decir, si yo soy candidata y pido plata a un banco, la garantía es que voy a pagarle a ese banco con la reposición de los votos. Siempre y cuando saque los votos necesarios para cubrir ese crédito. Por ejemplo, Claudia López hizo un crédito de 5.000 millones con AB Villas y Bancolombia para la consulta y es la plata que va a recibir de reposición de votos porque sacó 576.000 votos, le salen casi a ras para volver la plática a los bancos. Gerson, el tema de Vicky Dávila con Semana no es menor porque estamos hablando de una de las caras más conocidas de la televisión colombiana, de uno de los empresarios más ricos de Colombia y de uno de los medios de comunicación más antiguos y grandes de Colombia. ¿Qué reflexión hay sobre lo que viene hacia adelante en cuestión de la campaña y de la derecha con la ex candidata ahora en un medio? Dávila dijo en un mensaje de despedida a la consulta y a Paloma Valencia que quería verla como la primera mujer presidenta. Verla como la primera mujer presidenta, pero apenas salió y su reestreno en Semana lo que hizo fue presentar una entrevista con Abelardo de la Espriella, que es el rival de Paloma Valencia de cara a la segunda vuelta. De hecho, la campaña de Abelardo de la Espriella le dio bombo a aparecer en Semana con Vicky, pues quien le había cerrado la puerta a la coalición y le había sacado en campaña su relación con la Lexap y el régimen venezolano. Pero pues que Abelardo hable con Vicky en Semana era una estrategia clave para no hablar, por ejemplo, con Daniel Coronel o con otros medios como La Silla con los que no se siente muy cómodo. Tú eres como yo, tú eres parte de los nunca. Y eso pero no me parece ponga en esa situación incómoda porque yo estoy aquí haciéndole una entrevista periodística, entonces cuidadito. Ahora, Tatiana, la duda es desde qué orilla se parará Vicky Dávila cuando vuelva a Semana. Desde la que cogió el micrófono cuando Paloma ganó la consulta y gritó que podían ganar todo en primera vuelta. ¡Tenemos que ganar en primera vuelta! ¡Vamos a derrotar a Cepeda! O la que hizo campaña diciendo que Iván Cepeda era una amenaza para el país, o la que le reclamó a Hassan Nazar, ex candidato a la Cámara del Centro Democrático, que había trepado en el periodismo para saltar a la política cuando era jefe de prensa de Iván Duque. Simplemente le termino esta discusión diciendo lo mismo. Dejemos el doble moralismo. El que tiene doble moral es usted. El que tiene doble moral es usted, porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política. Porque eso es lo que usted ha hecho. O la Vicky Dávila, que como ya lo ha hecho cuando estuvo en RCN, la FM o la W, pues se volverá a reinventar. Pero una cosa es cambiar de medio a medio, lo normal en periodistas porque es un trabajo, y otra muy diferente, cambiar de oficio a irse a la política. Como lo hizo hace muchos años Andrés Pastrana, que fue presentador de noticias. O Juan Lozano, que era columnista y luego fue senador y ahora volvió a los medios. O Pacho Santos, que editó el periódico del que era dueño su familia y luego fue vicepresidente. Entonces el reto que tiene Vicky es volver a posar o asumir el rol de garante del debate electoral, que es el papel que se supone que debemos cumplir los medios de comunicación. Gerson, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas electorales. El Partido Conservador confirmó su adhesión a la campaña de la uribista Paloma Valencia. Ellos representan 1.8 millones de votos y en marzo sacaron 10 senadores. Siguen las peleas dentro de la derecha. A Álvaro Uribe le echó en cara a Abelardo de la Espriella que su campaña y sus aliados están criticando a la candidata Valencia. Y hablando de Abelardo, su fórmula José Manuel Restrepo estuvo de correría por Huila. Allá lo acompañaron políticos y excongresistas del Partido Conservador y del uribismo. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.
Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.